La confesión de Amelia. Dicen que una vez sacerdote, siempre lo será uno. Sin embargo, también existimos nosotros, los destituidos, los hijos de la vergüenza. En el año 2014 renuncié a la iglesia y a mi puesto de sacerdote, y aunque trataron de hacerme sentir humillado por ello, lo cierto es que no me arrepiento de haberlo hecho. La mayoría de cosas que recuerdo de mi tiempo sirviendo en la Iglesia Católica fueron positivas. Desde luego, me agradaba cumplir con mi función en el catecismo infantil, las ceremonias de matrimonio, las misas y, por otro lado, quedaban las confesiones, la parte que menos disfruté. La razón principal por la cual me di cuenta que ser sacerdote no era para mí, fue que en un punto ya no me sentí capaz de seguir escuchando y atendiendo las confesiones de aquellos que venían a mí en busca de orientación. Entre las confesiones que solía escuchar, como en todo, había unas de menor magnitud y otras más delicadas. La gente me hablaba de sus pequeñas mentiras, pero también de deseos de matar, de morir o de acercarse hacia el camino del mal. Al final del día, quizás luego de escuchar a una joven expresando sus deseos de morir, debía de mantenerme como un hombre estable y cada vez más cercano a la iglesia. Pasara lo que pasara, era mi obligación saber dar la cara y no perderme en una mezcla de malas emociones. De entre la clase de personas que llegaban por la entrada principal, quienes me causaban mayor inquietud eran los fanáticos religiosos. No me refiero a las personas bastante devotas o entregadas a su fe, me refiero a individuos que vivían la religión como un tipo de obsesión. Como ellos existen muchos en el mundo. Matan en nombre de Dios y castigan de forma severa a sus inferiores, pensando que eso está bien y que el mismo Jesucristo habría estado de acuerdo. Ellos se saben la Biblia casi al pie de la letra, y por desgracia, no son pocos los actos del prójimo que suelen interpretar como una ofensa o incluso blasfemia. El ejemplo más exagerado en el que pienso cada vez que hablo de esto es en la familia García Morales. En una sola casa vivían 6 adultos que estaban al cuidado de 3 menores de edad. Desde el primer día en que los conocí, descubrí que todos, a excepción de los 3 más jóvenes, interpretaban cualquier evento como una ofensa a sus creencias o un gran pecado. Y aún dentro de este grupo de fanáticos extremistas había quienes resaltaban más. La señora Amelia, tía mayor de los 3 jóvenes, era la que más me hacía perder la paciencia con los actos y pensamientos que me venía a contar. El Viernes Santo del año 2014, desde lejos la vi entrar con prisa a la iglesia. Desde que noté en su rostro la preocupación, supe que estaba por hablarme de hechos que yo no tenía ni el interés ni la intención de conocer. En cuanto me tuvo de frente, ella exclamó: «Padre Benjamín, Padre Benjamín. Hay algo sumamente importante que tengo que confesar. Pero, no es sobre mí, se trata de mis sobrinos, Samantha, Julio y Elena». No contando con otra opción que no fuera escucharla, tras dar un pesado respiro, me armé de paciencia y me senté del otro lado de la cabina de confesión. La primera frase con la que empezó fue: «Los demonios salen en Semana Santa y andan sueltos para atormentar a los hijos de Dios». Amelia me aseguró que sus sobrinos habían sido tentados, y no tenía palabras para narrarme lo que hicieron. Tratándose de esta señora, imaginé que no hablaría de nada serio. Amelia dijo que, desde que dio inicio la Cuaresma, sus sobrinos adolescentes se comenzaron a portar renuentes con las costumbres. Ante esto, ella y sus hermanos empezaron a escuchar voces por toda la casa, que les dictaban que debían de castigar a sus sobrinos con rudeza. En cuanto dio inicio la Semana Santa, se les prohibió salir de la casa, ver televisión o buscar distraerse con cualquier acción que no tuviera que ver con la religión. La tarde del martes, luego de que todos se fueran a dormir, Amelia los descubrió a los 3 jugando con una consola de videojuegos portátil. Esta me aseguró que, en el instante en que se dispuso a arrebatárselas, todos los espejos de la habitación se quebraron en muchas partes, como si algo los hubiese golpeado.
Esto lo interpretó como una señal de que Dios estaba molesto y quería que se les diera un castigo, por lo tanto, entre ella y sus hermanos les dieron algunos azotes. Sin poderme imaginar un escenario como aquel, con un tono fuerte me atreví a decirle que se estaba propasando. Me expresé en su contra, advirtiéndole que la violencia era innecesaria de practicarse, sobre todo contra jóvenes que en realidad no estaban haciendo nada malo. La confesión de Amelia continuaba, y por cada minuto que pasaba, parecía que nuestro diálogo se iba transformando más en una discusión. Ella insistía en hablar de los demonios entre nosotros, y yo constantemente la interrumpía para decirle que lo estaba llevando demasiado lejos. Sus sobrinos no eran perseguidos por demonios, solo se sentían hartos de llevar una vida tan estricta y temerosa en cuanto a su religión. Ignorando lo que le mencionaba, siguió hablando. Me comentó que, gracias a una llamada que alcanzó a oír, supo que a los 3 los invitaron a la fiesta de cumpleaños de una compañera de la preparatoria, la cual se celebraría en noche del Jueves Santo. Luego de haber escuchado sobre la invitación, los 3 primos se vieron ante un fuerte regaño, sin siquiera llevar a cabo algo, y se les ordenó que permanecieran encerrados. Tras aquel regaño, las voces que oían y pedían un castigo se hicieron mucho más fuertes. Las luces en la casa se iban y regresaban, mientras que los muebles tronaban y de reojo veían a sombras correr. Aún con el ambiente desagradable que se tenía en la casa, los adultos se fueron a dormir, dejando a Julio, Samantha y Elena encerrados. Lo que ellos ignoraban era que ya conocían un truco con el cual salir de la casa. Desesperado porque aquella confesión no parecía llegar a su fin, volví a interrumpir a Amelia, pidiéndole que fuera directo al grano y me dijera qué cosa habían hecho sus sobrinos, como para querer hacer una confesión de emergencia en lugar de ellos. Indagando más en el motivo de su visita, ella me dijo que, cerca de las 3 de la mañana, descubrieron a sus sobrinos llegar a la casa, luego de desobedecer y haber ido a la fiesta de su amiga. En cuanto se les regañó por no respetar las costumbres de su religión puestas para honrar a Jesús, que dio su vida para purificar nuestros pecados, los 3 negaron estar de acuerdo con dichas creencias. Bajo la influencia del alcohol, perdieron el temor que sentían por su tía, y negaron repetidamente la existencia del Señor y su Hijo. Perdiendo la paciencia, le pedí que mejor regresara a su casa y hasta ahí dejara esa absurda confesión. En respuesta, ella dijo que aún tenía más por decir. Blasfemia, lo que ellos hicieron fue blasfemia, exclamó. Negaron a Jesús 3 veces, así como hizo Pedro, continuó gritando. Harto de escucharla, me quedé en silencio, aguardando a que terminara su desahogo, siendo que el interior me estaba saliendo de quicio. Ante las conductas de sus sobrinos, los 6 adultos estaban convencidos de haber escuchado las voces de los santos, pidiendo que se les castigara del mismo modo en que se hizo con Pedro. Para aquellos que no sepan en qué modo se sacrificó Pedro, se los diré y entenderán por qué la confesión de Amelia fue la última que fui capaz de escuchar. Pedro, al no sentirse digno de ser sacrificado igual que Jesucristo, pidió ser crucificado al revés. Hablando de aquel acto bizarro, Amelia replicó, si querían actuar como Pedro, entonces como él debían de acabar. Entrando en un episodio de ira y ansiedad, salí de la cabina y jalé de la ropa a aquella mujer, para también hacerla salir. Perdiendo por completo la cordura que yo debía de mantener, le grité adentro de la iglesia, por favor, dígame que no lo hicieron, dígame que esos pobres chicos aún están vivos. Desconcertada por mi reacción, sin ningún rastro de vergüenza, Amelia me comentó que los 3 estaban muertos. En un sentido literal, procedieron a crucificarlos al revés, como sucedió con Pedro. Recién escuché esto, tuve un ataque de ira y la empujé contra el suelo. Acto seguido, salí de la iglesia. La gente que me veía pasar, no comprendía el porqué a mi odio y rabia. Antes de marcharme de la iglesia le dije a todos ellos que me juzgaban con la mirada, esta mujer que acabo de aventar contra el suelo, asesinó anoche a sus 3 sobrinos,
Y está convencida de haber hecho lo correcto a los ojos de Dios. Luego de que enseguida levanté una denuncia en contra de esta familia, las autoridades hallaron las 3 cruces con los pobres adolescentes sacrificados. El mayor de ellos apenas si tenía 17 años. Como era de esperarse, todos los involucrados fueron a la cárcel. Sin embargo, eso no le devolvió la vida a los más jovencitos de la casa. Aquellos chicos tenían un extenso futuro por delante y se les fue arrebatado por los pensamientos obsesivos de sus mayores. En cuanto a si el diablo anda o no entre nosotros, yo me atrevo a decir que las voces y sombras que estos oían en realidad eran él. Quienes habían estado oyendo al demonio eran los adultos de esa casa y pensando que hacían bien, cayeron en actos del mal. Aquel Viernes Santo del 2014 hubo un sismo en México, del cual aún se tiene registro en videos y noticias del año. Esa era la verdadera furia y dolor del nuestro Señor. Después de oír estos actos tan grotescos, ya no me sentí capaz de seguir sirviendo a la iglesia. Antes de despedir mi camino de sacerdote, me quisieron convencer para me quedara, pero era imposible, ya no tenía un manejo adecuado de mis emociones. Era un ser humano con enojo, tristeza e indignación. A pesar de que ya no he puesto un pie dentro de la iglesia, continúo creyendo y teniendo fe en mi Dios y Jesús, yo soy su casa y templo. La mujer a la orilla del camino. La historia que voy a compartir con ustedes hoy la viví hace apenas unos días, y quiero contarla para sacar esto que tengo dentro de mí, este susto que aún me atormenta después de lo que vi aquella noche en esa carretera. Después de días en el taller, por fin sacaba mi auto. Pensé en que si hacía aunque fuera un servicio de viaje esa noche, podría recuperar algo de plata que me estaba haciendo falta. Como dije, acababa de salir después de días sin trabajar por la rotura de mi carro. En contra de la voluntad de mi esposa, encendí la aplicación para dar al menos un viaje. En un rato recibí el contrato, debía llevar a una anciana de regreso a su casa. Cuando vi el destino, pensé en rechazar el viaje y solo dormir tranquilo en los brazos de mi esposa, pero no, acepté. Yo creo que lo hice para irle a la contraria a mi mujer, y ahora sé que ella tenía razón, la noche olía a muerte. Al llegar a la dirección indicada, me encontré que la señora era la abuela de Manuel, un antiguo compañero del colegio. Margarita se llamaba, lo recuerdo de la época de la preparatoria. Ahora era una anciana de alrededor de 80 años y vivía en una favela en la salida de la ciudad. Favela está bastante peligrosa para entrar de noche, pero aún así, insistía en hacer aquel servicio. Tomamos vía azul por la zona este. La carretera estaba esa noche más oscura que de costumbre, las luces de mi auto apenas alumbraban unos cuantos metros adelante, y para colmo, aquella neblina espesa que llegó de pronto. Tuve que disminuir la velocidad por precaución, porque realmente aquella carretera estaba intransitable. Las luces del auto alumbraron el cuerpo. Una mujer caminaba a un lado de la carretera, los cabellos se me pusieron de punta, por eso que dicen por ahí, de que cuando veas una mujer sola en un camino, es que el diablo acecha. Miré a la señora Margarita y su rostro estaba pálido, y su frente sudaba. Minimicé aún más la velocidad para intentar ver mejor a la mujer, tal vez estaba en problemas, pero la señora me pidió que por favor siguiera adelante y así lo hice. Volví a aumentar la velocidad hasta donde la corta visión me lo permitía y seguí. Aquella carretera parecía no tener fin. El paisaje era muy parecido al que habíamos dejado atrás con aquella densa neblina. Era como si estuviéramos pasando por el mismo lugar una y otra vez, y eso me ponía nervioso y con unas inmensas ganas de terminar mi viaje. Comencé otra vez a sentir aquella sensación de vacío, de nerviosismo y mal augurio. La señora me habló muy alterada y me dijo que tuviera cuidado, que alguien venía por el centro de la carretera y realmente yo no la había visto. Pero, por raro que parezca, era la misma mujer que venía otra vez, pero ahora por el centro.
Aún lo recuerdo y mi corazón se acelera. No me considero un hombre cobarde, pero aquella situación conseguía alterarme, porque entendí que aquella mujer no era de este mundo. Tenía el rostro tan pálido como la cera, y sus ojos no tenían pupila, solo parte blanca, y estaba tan delgada, yo diría, carabelica. Se atravesó en el camino haciéndome señas para que detuviera el carro. La señora Margarita no dejaba de gritar que siguiera, que no me detuviera, y haciendo una obra de arte con el timón, logré salir de aquella situación, al menos por aquel momento. Mientras nos alejábamos, miré mi reloj porque sentí la sensación de que el tiempo no pasaba. Era casi la misma hora que cuando recogí a la señora en la casa de su nieto. En eso encendí el teléfono y no tenía señal. Sin querer caí en un estado de desesperación total. Entonces pensé que se había quedado sin batería y prendí la radio, buscando algo que me indicara que todo estaba igual que siempre, que no habíamos caído en un portal paranormal o un mundo paralelo, pero la radio tampoco tenía sintonía. Solo se escuchaban aquellos sonidos fantasmáticos que solo nos aterraban más. La señora gritó otra vez, la miré y temblaba con la mirada fija en el parabrisas. Le pregunté qué pasaba y me dijo que viera al frente. Entonces fue cuando vi aquello, era como un batallón de mujeres, todas con la misma figura, que se dirigían a mi auto con aquel sonido tan horrible y se lanzaban delante de mi carro que les cruzaba por encima. Podía sentir como el auto se tambaleaba al cruzar por sobre sus cuerpos. No detuve mi carro, no podía ni quería hacerlo, primero porque mi pasajera estaba alterada gritando, y segundo porque yo mismo no podía controlar el terror que me dominaba. Por fin salimos de aquella neblina espesa, la luna volvió a brillar y su luz alumbraba la noche. Al fin lo malo había terminado. Dejé a mi pasajera y regresé a casa. No le conté a mi mujer para no asustarla y para darle oportunidad de decirme, te dije que no debías ir. Sin embargo, las siguientes noches fueron peores. Pesadillas invadieron mis sueños, donde las figuras de las mujeres se acercaban cada vez más, con ojos vacíos y manos extendidas, implorando que las ayudara. Despertaba sudoroso, con el miedo clavado en el pecho. Una semana después del incidente en la carretera, recibí una carta anónima. No había remitente ni dirección de retorno, solo unas palabras garabateadas con tinta borrosa, no te has librado de mí, te estoy esperando. El terror se apoderó de mí. ¿Quién era esta mujer y por qué me perseguía? Mis días se llenaron de paranoia, cada sombra parecía ocultar una de esas figuras pálidas y delgadas. No podía escapar de su presencia, ni siquiera en la seguridad de mi propia casa. Una noche, mientras miraba por la ventana, vi una figura familiar en la oscuridad. Era ella sin duda alguna, con sus ojos sin pupilas fijos en mí. Corrí hacia la puerta para escapar, pero cuando salí afuera, me encontré rodeado por un ejército de mujeres, todas con la misma mirada hueca y la misma expresión impía. Entonces lo entendí. No eran espíritus errantes ni almas perdidas. Eran algo mucho peor. Eran manifestaciones de un poder más antiguo que el tiempo, hambrientas de venganza y ansiosas por reclamar lo que les había sido arrebatado. Mi grito se perdió en la noche mientras me arrastraban hacia la oscuridad, con la certeza de que mi destino estaría entrelazado con el suyo por toda la eternidad. Y así, la historia de la mujer a la orilla del camino tomó un giro aún más siniestro, oculto en las sombras de la noche, donde las almas perdidas nunca descansan en paz. Los secretos de la carretera. Mi madre siempre me regañaba cuando, por alguna situación puntual, me agarraba la noche en la carretera. Me decía que era ese horario, el escogido por los fantasmas y las almas en pena, para salir al mundo de los vivos y hacer de las suyas. Yo sé que ella lo hacía siempre pensando en mi bienestar, pero cuando uno es joven, muchas veces se molesta por eso de sentirnos controlados o manipulados.
Y en ocasiones hasta llegas a decir cosas de las que un día te sientes arrepentido, porque la vida misma se encarga de demostrarte cuán grande era su razón. Mi nombre es Tomás del Valle, y creo que podría obtener un premio reconocido a nivel mundial si de interacciones con el mundo paranormal se trata, sobre todo cuando la noche me sorprende en la carretera. Les confieso que tengo material para hacer muchos videos como este. Quizás en otra ocasión regrese y les siga contando algunos de los riesgos que corres cuando te aventuras a tomar la carretera en las noches. La primera historia que tengo para compartirles me ocurrió hace aproximadamente 6 años. Recién me había casado, y después que mis días de luna de miel se habían terminado, mi esposa, Vilma, tuvo la genial idea de regresar en auto a casa. Ya saben cómo nos ponemos los hombres cuando estamos enamorados. Sus palabras eran órdenes. Yo vivía solo para hacer su santa voluntad. Además, eso de hacer nuestro primer viaje de esposos, solos y sin intromisión ajena, me encantó. Nuestra luna de miel la disfrutamos en un cayo, que estaba a unos kilómetros mar adentro, muy cerca de Turiguañó. Era una zona hotelera, donde la cadena Sol Caribe tenía muchas instalaciones y el paisaje natural e intacto era como un bálsamo para los ojos. Fueron días inolvidables, como también inolvidable fue el regreso a casa. Como les dije, Vilma se rehusó a regresar en otro medio de transporte que no fuera en un automóvil solo para los dos. Entonces ella misma se encargó de ir y rentar el carro para trasladarnos de regreso a nuestro pueblo. Cuando todo estuvo listo, agarramos nuestro equipaje, pagamos los días de hospedaje y le entregamos la llave de nuestra habitación a la chica del lobby. Entonces, nos dispusimos a comenzar nuestro viaje. Debíamos apurarnos, porque eran muchos kilómetros de distancia y no queríamos que nos sorprendiera la noche antes de llegar. En unos minutos llegamos a la carretera que atravesaba el mar y unía aquel cayo con la isla principal. Todo iba como agua para chocolate, perfecto, hasta que comenzamos a sentir el sonido de una sirena de policía que se iba acercando. Cuando volteamos a ver, pudimos cerciorarnos de que la patrulla se acercaba a todo motor. Pensé que iba a detenernos y me bajé de la carretera para esperarlos y preguntarles qué sucedía. Pero no fue así. Con la misma velocidad que se acercó, nos pasó y siguió de largo, sin ni siquiera notar nuestra presencia. Aquello me resultó extremadamente raro, porque mientras pasaba miré para dentro de la patrulla y tuve la sensación de que el carro se iba conduciendo solo. Era como esos juguetes que se manejan utilizando un control remoto, solo que este era un auto real. Bueno, eso de real era algo relativo. De lo que sí estaba seguro era que no había nadie ahí dentro, al menos que yo pudiera ver. Sé que ustedes ahora mismo están pensando que fueron ideas mías, o hasta que me estaba volviendo medio loco. Eso mismo fue lo que me dijo mi esposa cuando se lo comenté. Yo le dije que quizás me había equivocado, para no ponerla nerviosa. Pero lo que ocurrió más tarde fue una prueba fehaciente de que yo tenía razón. Casi terminábamos de salir de Pedraplén, cuando notamos que nos quedaba poca gasolina en el tanque. Debíamos detenernos en la próxima gasolinera para abastecernos. Saliendo ya encontramos un establecimiento como el que estábamos buscando. Todo elegante, lleno de luces de colores y con un enorme cartel con propaganda que decía los servicios que prestaban y lo que podía encontrar allí. Mientras yo abastecía el tanque, mi esposa aprovechó para ir al baño. Cuando estaba pagando ya para regresar a la carretera, se me acercó para pedirme pasar por la cafetería a comer algo. Accedí porque realmente ya comenzaba a sentir hambre. Además, para llegar a casa todavía faltaba mucho tramo todavía. Y por mucho que me apurara, era imposible llegar antes de que el sol se ocultara totalmente. Compramos unas sodas y unos panes con pasas para Vilma. Yo me tomé un café y guardé una merienda para más tarde. Íbamos de regreso al carro con los bultos cuando volví a ver la patrulla. Estaba estacionada en un lugar apartado del establecimiento. Debí solo poner el auto en marcha y largarme de allí,
pero la curiosidad terminó por ganarme. Coloqué las compras dentro del carro, le pedí a Vilma que fuera arrancando el motor y caminé directo al lugar donde estaba aquella patrulla. Vilma intentó persuadirme de ir, pero yo no pensaba marcharme sin saciar mi curiosidad. Poco a poco me fui acercando. Cuando estuve cerca, lo primero que llamó mi atención fue la ausencia de la placa. ¿Cómo podían estar en la carretera sin ella, si eran precisamente los encargados de mantener el orden y combatir lo mal hecho? Revisé la parte delantera y luego la trasera. Allí adentro no había nadie. Aquel carro ni siquiera tenía asientos, pues parecía que lo habían sacado de un cementerio de carros. Entonces regresé al auto de alquiler donde me esperaba mi esposa. Le dije que no entendía lo que estaba pasando, pero que mejor nos íbamos ya, porque no tenía un buen presentimiento. Ya el carro estaba encendido y volvimos a la carretera en apenas minutos. Entonces me estremecí al mirar por el retrovisor, vi otra vez la patrulla que venía detrás de mí a gran velocidad y con las sirenas activas. Vilma me miró incrédula y ya no pudo más, comenzó a llorar mientras me suplicaba que por favor no detuviera el carro por nada. Pero la historia se me hizo recurrente. La patrulla fantasma pasó por nuestro lado sin prestarnos atención. Luego se perdió en el horizonte. Ya casi llegábamos al pueblo cuando, para mi pesar, nos sorprendió la noche. Yo creo que eso era precisamente lo que ellos querían. La noche era su terreno para hacer de las suyas, como me decía mi madre. Cuando habíamos rodado casi 1 kilómetro nos encontramos con aquel maldito carro otra vez. Estaba atravesado en el medio y era imposible pasar sin chocarlo. Yo sé que fue casi un suicidio lo que hice, soy consciente de ello. Pero era la única manera que tenía de escapar de aquella situación tan aterradora. Así que apreté el acelerador hasta el fondo, dispuesto a escapar o morir en el intento. Y adivinen lo que pasó. Aquel carro fantasma se desvaneció en el aire. A los pocos días, conversando con un amigo mío, me contó que escuchó decir que en esa carretera ocurrían sucesos paranormales. Que por eso los conductores la evitaban, porque muchos habían perdido la vida en accidentes de tránsito. Y los que habían sobrevivido contaban disímiles historias de aparecidos. Mujeres que se aparecían, una patrulla que los detenía y hasta algunos aseguraban haber visto a la Llorona deambular por aquella solitaria carretera. La segunda historia que quiero contarles me ocurrió hace apenas 3 años. En los años en que era trabajador de una fábrica de objetos de cerámica en las afueras de la pequeña ciudad donde vivía en aquel entonces. Era conocida como Villa Hermosa. Esta fábrica está construida en las afueras de la ciudad y por eso es necesario trasladarse en carro o autobús. Yo tengo auto, así que viajo en él siempre y completamente solo. Recuerdo que era muy tarde cuando terminé de trabajar esa noche. La fábrica había tenido una rotura que se complicó y el trabajo se había atrasado mucho. El dueño me habló porque era necesario seguir trabajando hasta tarde, porque debía completar un pedido que iban a recoger al otro día. Me ofreció buena plata, y como la necesitaba no pude decir que no. Fueron muchas horas dentro de la fábrica, por eso estaba particularmente cansado esa noche. Cuando el pedido estuvo terminado me dispuse a marcharme. Recogí todas mis pertenencias que estaban en el guardador, las puse en el portafolio negro y caminé al parqueo para poder recoger mi auto y marcharme por fin. Anhelaba poder regresar a la casa para descansar después de una agotadora jornada laboral. El cuidador del parqueo me alcanzó las llaves de mi auto y me comentó que en la carretera norte había ocurrido un lamentable accidente de tránsito con muchas víctimas fatales. También me dijo que los agentes policiales estaban allí y habían suspendido el tráfico. Los de investigación criminalística trabajaban recopilando posibles pruebas o indicios que les permitiera determinar posibles causas y culpables en la investigación de aquel accidente masivo. Por eso, no iban a desocupar la carretera hasta que se levantara la escena y eso podía tardar muchas horas.
Entonces solo me quedaban dos opciones: o bien esperaba a que levantaran la escena y tomaba la carretera de siempre, o me arriesgaba a seguir un poco adelante y tomaba la próxima. Pero como ya les dije, estaba muy cansado y con ganas de regresar a casa, así que me decidí por la segunda opción. «Maldita sea», exclamé mientras ponía el auto en marcha. Ese día en serio se había enredado todo. Y yo que pretendía llegar antes y lo había olvidado por completo. Era el cumpleaños de mi esposa y me esperaría para cenar. Quería llegar pronto a casa porque sabía que debía estar muy molesta. Pese a lo que dijo el cuidador de la fábrica, intenté tomar la carretera norte. Con un poco de suerte ya habían levantado la escena y podría irme por fin a mi casa por la ruta de siempre. Pero nada, un policía me salió al paso para detenerme e informarme que debía seguir adelante y tomar la próxima carretera. Les confieso que la idea no me gustó. La carretera a Villahermosa se encontraba en muy mal estado y además estaba muy apartada. Casi nadie tomaba ese rumbo por varias razones, entre ellas las que se referían a asuntos paranormales. No me considero un hombre cobarde ni mucho menos, pero sobre esa zona se contaban historias de aparecidos y espíritus que andan vagando. Y yo no quería tener nada que ver con eso. Pues bien, mientras atravesaba la deteriorada carretera y al mirar al frente a través del parabrisas, la vi. La figura de la mujer delgada con el cabello largo y la bata blanca que caminaba a un lado de la carretera. En el momento pensé que pudiera ser solo una mujer que estaba en problemas. Quizá también se vio obligada por aquel accidente a tomar esa ruta y su auto se averió. Lo cierto es que salió del lado izquierdo de la carretera, donde se había mantenido hasta el momento, y se paró justo al frente de mi auto. Comencé a disminuir la velocidad para saber lo que le pasaba e intentar ayudarla. Aunque siempre me mantuve en estado de alerta porque la aparición de aquella mujer me parecía bastante rara. Debía estar muy desesperada para tirarse delante de un carro de esa forma. Pero, cuando la tuve más cerca pude verificar que aquella mujer no era real. Entonces, como por instinto de preservación, apreté el acelerador hasta el fondo. Haciendo una maniobra, intenté esquivarla. Pero como había acelerado buscando a toda costa escapar de aquello, me fue completamente posible. Sentí el impacto del cuerpo con el parachoques y después, como los neumáticos pasaban por encima del cuerpo. Estaba en shock, mi cerebro aún no lograba asimilar con cordura aquel episodio. Pero debía concentrarme en la carretera y en salir de allí lo antes posible. «¡Diablos!», exclamé golpeando el volante. El regreso a casa se me estaba complicando, y ya había tenido mi primer encuentro paranormal. Detuve mi carro un poco más adelante porque el motor tenía un sonido que no era normal. Al revisarlo noté que estaba sobrecalentado, porque prácticamente se había quedado sin agua. No me quedaba más remedio que bajarme y ponerle al menos un poco. De no hacerlo, terminaría por descomponerse más adelante y dejarme en aquel lugar tan solo y aterrador en el medio de la nada. Entonces abrí la puerta y me bajé del carro lo más rápido que pude. Cuanto antes terminara sería mucho mejor. Así que tomé el galón que llevaba de reserva y llené el depósito y lo guardé. Regresé a mi auto, alterado por aquello que me estaba pasando. Sentía escalofrío y calambres en mis manos. Mi cerebro, que se había vuelto cada vez más lento, no lograba coordinar una idea coherente y no estaba preparado para reaccionar ante una situación como aquella. Entré y lo puse en marcha nuevamente, siempre conservando el sobresalto y el hormigueo en el estómago de no saber qué rayos había pasado. No sabía por qué, pero de momento el aire se me volvió pesado y denso. Una neblina muy espesa apareció de pronto, adueñándose por completo de la carretera. Por mucho que me esforzaba no se podía ver más allá de 3 metros por delante del parachoques del auto. Por ese motivo, me vi obligado a disminuir la velocidad. El paisaje se me hacía recurrente. Era como si pasara una y otra vez por el mismo lugar.
Desconocía qué era lo que estaba pasando, pero estaba seguro de que era la tercera vez que pasaba por la orilla de aquel almendro seco. Entonces, comencé a preocuparme más aún. Miré mi reloj y, para mi sorpresa, era exactamente la hora en que abandoné la fábrica esa noche. ¿Cómo era posible que ese tiempo no hubiera pasado? Entonces, comencé a pensar en dos hipótesis. A mi entender, o había caído en un mundo paralelo o dormía y aquello era una pesadilla. Y la segunda opción era poco probable. Entonces, sentí una brisa fría en la parte posterior de mi cuello, que me hizo estremecer. ¿De dónde salía aquella brisa si todas las ventanillas estaban cerradas? Como por reflejo, miré por el retrovisor. Allí estaba ella, sentada en el asiento trasero, mirándome fijamente, con las piernas cruzadas y creo que hasta me enseñó su lengua. Sobresaltado, me volteé de repente, pero, por extraño que parezca, no había nada allí. Solo el maletín negro que coloqué después de salir de la fábrica. Estaba alucinando, no sé si por lo nervioso que estaba. Respiré profundo, como si mis pulmones se hubieran quedado completamente vacíos. Luego, mientras me fui calmando, empecé a ver todo más claro. Anhelaba salir por fin de aquel lugar, pero para mi desgracia, todavía me faltaba mucho por vivir esa noche. Cuando había rodado 1 kilómetro más o menos, sentí una sirena y al mirar por el espejo, vi que una patrulla me seguía a todo motor y me hacía señales para que me ahorillara y detuviera. Así que, como un buen ciudadano, hice lo que me había indicado. El agente se bajó de la patrulla y caminó en dirección a donde yo estaba estacionado. Bajé el cristal para poder conversar y saber qué había pasado. Buenas noches, oficial. ¿Qué sucede? ¿En qué puedo ayudarlo? El policía me pidió mis documentos con aquella voz tan rara. Pues era muy ronca y se le dividía en ocasiones. Busqué dentro de la gaveta del carro, los agarré y cuando estiré mi mano para alcanzárselo vi aquello que me hizo estremecer. La mano del supuesto agente no tenía tendones ni piel, era solo huesos. Sobresaltado, miré su rostro y asustado pude ver que carecía de rasgos faciales. Su cara era plana y redonda, solo tenía un orificio en el lugar donde debió tener la boca. Carecía de encías, aunque sí tenía dientes largos y puntiagudos. Aceleré de pronto, en mi desesperación por escapar. La patrulla venía detrás con aquella sirena amenazante sonando. No pensaba darme tregua para que pudiera escapar. ¡Qué noche aquella! Parecía que los espíritus estaban de cacería de almas mortales que, como yo, habían tenido la desdicha de invadir sus dominios. La noche se hacía cada vez más oscura. Parecía que la luna se convertía en cómplice de los fantasmas que acechaban en aquella carretera. Al fin logré ver la circunvalaste al final de la carretera, pues lo había logrado. Detuve mi auto para darle el paso al tráiler que cruzaba, cuando sentí la imperiosa necesidad de voltearme a ver la carretera. Y allí, a lo lejos, parada en el centro de la carretera estaba ella. Y al otro lado, estacionada, estaba la patrulla con el policía, observando cómo me alejaba de su territorio. Pero esas no fueron las únicas dos interacciones con el mundo paranormal que he vivido. Como ya dije, debo tener un buen recorte en eso. En otra ocasión fui a buscar a mi hermana al aeropuerto. Ella había viajado por trabajo y regresaba después de poco más de un mes. Debía haber llegado alrededor de las 10 de la noche, pero su vuelo se retrasó por una tormenta que lo sorprendió y aterrizó después de las 12. Después de pasar por la aduana y recoger el equipaje, salimos y fuimos hasta donde estaba estacionado el carro. El señor del aeropuerto, luego de recoger el carrito en que habíamos utilizado, nos deseó un buen viaje y se fue. Entonces, tomaríamos la carretera que, si bien no era demasiado grande el tramo entre el aeropuerto y la casa, sí era bastante oscura y poco transitada a esa hora. Casi salíamos del terreno del aeropuerto cuando aquella mujer nos salió al paso.
A simple vista no se notaba que aquella muchacha tuviera algo fuera de lo común. Por eso, no tuve objeción alguna en darle un aventón. Debía tener unos 25 años, más o menos, lo mismo que mi hermana. Era delgada pero no carabélica, eso sí, era bastante bonita y elegante. Llevaba en el hombro un bolso hecho con piel de caimán y unos zapatos del mismo material. Al subir al carro, mi hermana la reconoció. La chica había estudiado con ella en la universidad y era la hija de una amiga de mi mamá. Para justificar que estuviera tan sola a aquella hora y en un lugar tan apartado como ese, dijo que había pensado viajar, pero que el taxi en que se trasladaba se había averiado y había terminado por perder el avión. En teoría, era creíble. Y yo hasta le creí esa historia que nos contó. Mi hermana se veía tan convencida que me contagió con aquella seguridad. Jessica, mi hermana, y la muchacha se pasaron todo el camino teniendo una conversación amena. Reían recordando sus años de estudiantes cuando compartían la misma universidad y hasta la misma habitación. Sé que ustedes se están preguntando qué de terrorífico tiene esta historia. Y realmente, hasta ese momento, todo iba marchando de una forma normal. La situación comenzó a complicarse cuando pasábamos justo por el frente del panteón del pueblo, y aquella misteriosa mujer me pidió que detuviera mi carro justo al frente de la entrada principal. Hice lo que me dijo, aunque comencé a tener mis dudas. Buscando un poco de lógica, pensé que quizás su casa estaba un poco más adelante, pero por alguna razón no quería que alguien la fuera a ver bajándose de mi carro. Y por eso se quedó en aquel lugar tan apartado y solitario. También pensé que tal vez fuera casada y su marido muy celoso, y en ese caso era hasta mejor que nadie la viera conmigo. Pero no era nada de eso. Vi cómo aquella figura caminaba directo a la puerta de entrada del cementerio y luego lo atravesaba hasta perderse entre las tumbas. ¿Qué rayos pasó con esa mujer? ¿A dónde fue por ahí? Pregunté, mirando directamente a mi hermana, que estaba muy pálida. No quise insistir porque sabía que mi hermana estaba tan sorprendida como yo, así que puse en marcha mi carro y regresé a la carretera. Habían pasado alrededor de 20 minutos cuando llegamos por fin a casa. Mi madre nos esperaba feliz por el regreso de su niña, pero mi hermana aún no se recuperaba del todo del incidente. Se veía insegura y no dejaba de pensar en aquel extraño episodio de su compañera de universidad entrando al cementerio después de la 1 de la madrugada. Le preguntó a mi madre si sabía que había sido de esa amiga suya, Verónica, y su familia. Estaba intentando saber sin preguntar directamente, porque aquella chica era la única hija de la amiga de mi madre, y sospechaba que había algo macabro detrás de aquella historia y aquel encuentro tan casual. Entonces mi madre le dijo que se habían mudado del pueblo, después de que el novio de su hija la asesinara por celos con otro chico. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.